Cuando así somos, con estas imágenes impactantes de Reñaca. Te damos la bienvenida a ti que estás en tu casa, porque acabamos de terminar hace 2 días, Monty Salfate, el junio más lluvioso en los últimos 15 años en la zona central. Y este registro es uno de los tantos que vamos a revisar esta noche. Exactamente, queridos amigos. ¿Hace cuánto que no llovía tanto? Bueno, el titular que ya aparece del diario La Tercera así lo consigna. Este fue el junio más lluvioso de los últimos 15 años, para que vayan entendiendo. Entre el día 28 y 29 de junio, cerrando el mes pasado, cayeron, qué rico, menos mal, eso sí, que dejando al lado, obviamente aparte, que ya tocaremos el tema de la desgracia para la vivienda de muchas personas en nuestro país, cayeron en ese par de días 30,2 milímetros de agua. Ojo, no nos entusiasmemos, lo que pasa es que hemos perdido la costumbre, pero lo normal para nuestro país, ubicación geográfica en este planeta, es que durante el mes de junio debieran caer aproximadamente 83 milímetros. Cayeron 30, pero algo que no sucedía desde hace por lo menos 15 años. Y la buena noticia es que en la sumatoria, en lo que va este primer semestre del año tan llovido, con otras noticias del año 2020, es que ya tenemos más de 100 milímetros, lo que por supuesto ha sido un verdadero salvataje, sobre todo para aquellas comunas que vivían sufriendo otra pandemia, que es la sequía, con todos los estragos en la agricultura, en las personas, el agua, el baño, el bebé, etcétera, etcétera, que esto ha conllevado por más de una década nuestro país. Así es, ya ha llovido todo lo que llovió durante el año 2019 completo. Por lo tanto, sí, estamos hablando de gran cantidad de agua que esperemos ayude en lo más posible en relación a la sequía que estamos viviendo acá en nuestro país. Pero cuando llueve, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me alegro que llueva, me gusta que llueva, porque le hace tan bien a nuestro planeta, a la agricultura, a los cielos más despejados, más limpios. Pero es inevitable pensar también en todas las personas que hoy particularmente lo están pasando mal. Pensar también no solamente en las personas, por ejemplo, que están sin casa, que eso es terrible, quienes están viviendo, por ejemplo, en situación de calle, sino también todas las personas que, por ejemplo, producto de la pandemia, lo están pasando emocionalmente mal. La lluvia también hace que uno se deprima un poquito más. Pensar, por ejemplo, en los animales que andan sueltos en la calle, que no tienen refugio. Entonces, bueno, esta lluvia que tiene de dulce y de agraz y que vamos a estar mostrando en este capítulo de hoy, porque ha causado bastantes estragos. ¿Te parece, Salfate, si comenzamos de inmediato a revisar lo que ha pasado en nuestro país durante estos últimos días? Ningún problema, pero ¿saben qué? Antes de comenzar este programa, Michael me hacía unos apuntes que no son menores. Por ejemplo, hoy día, en el año 2020, a la fecha han caído 106 milímetros y un poquito más. Para que ustedes entiendan, el año pasado solo 45 milímetros. En el año 2008, 51. Y en el año 2015, ¿saben cuántos milímetros cayeron a la fecha en el primer semestre del año 2015? ¿Cuánto? 0. No cayó ni una sola gota. Exacto, la única agua de lluvia que el mundo conociera cuando abría la llave, pero nada más. Ahora, como ustedes bien decían, fíjense que esto afectó bien para la agricultura, bien, por ejemplo, para Petorca, que ya vamos a estar hablando con nuestros queridos, los amamos amigos de Petorca. Fíjense que quienes lo pasaron atroz fue varias comunas del Gran Santiago. Por ejemplo, calles anegadas en Recoleta. Atención con las siguientes imágenes, que las estamos viendo ya. Imagínense, comuna de Recoleta. Mira, atención. Ese es el asomarse por una ventana. Una cosa que esté pasando a ese bus del San Santiago. Otra cosa es cómo se sube la gente, y el problema es que los vehículos no hacen más que seguir empapando estas calles que a duras penas ni con sacos de arena lograron evitar que sus viviendas quedaran completamente anegadas. Hay que entender de que esto no es simplemente esperar que el agua se seque, que deje de llover y volver a la normalidad. Hay pérdidas de muebles, no se puede vivir ahí, hay problemas de higiene, la humedad es terrible, sobre todo para esta época y en medio de la pandemia. Eso es un paisaje que no deberá volver a repetirse, esperemos, en algún momento de aquí al futuro. Tú tocaste 2 temas que me parecen cruciales, Salfate. Primero dijiste algo que hace muchos años que no veíamos, justamente, es los sacos de arena volvieron. Oye, hace muchos años, y lo en Gloria y Majestad. En Gloria y Majestad, lamentablemente. En la Serrín. Oye, muchos programas noticieros matinales destacaban
que los vecinos tenían que sacar nuevamente estos sacos, tenían que ponerlos en frontis de su casa, en los antejardines, para que efectivamente no ingresara a la casa el agua, generando todos los estragos que tú ya detallaste. El tema eléctrico, los artefactos eléctricos, todos se terminan echando a perder. Vamos a ver videos impactantes más adelante, pero al principio dijiste algo que me pareció súper interesante y que además lo reafirma un climatólogo, que es el señor Raúl Cordero, del cambio de percepción que uno tiene y de la poca costumbre que adquirió justamente en la lluvia. Claro. Porque él hablaba en un reportaje que dio justamente para La Tercera, él hablaba de que en promedio, el día que más lluvia cae en Santiago, en promedio son 45 mm. Ese promedio, él decía, se mantuvo incluso en épocas de sequía, sacando el año 2019, que cayeron el día que más cayó 14 mm. El 2019 también, al igual que tú destacabas, el 2015 fueron tremendamente secos. Estoy hablando de lluvia caída en un día, no del total, ¿ya? Por eso las cifras son distintas a las que mencionabas al principio. Entonces, en promedio, en un día para nosotros, cayó el promedio que venía cayendo siempre. Pero como el 19, es lo que explicaba el climatólogo Cordero, como el año 2019 existió este quiebre de que la lluvia en un día cayó mucho menos, efectivamente uno perdió la costumbre y por eso empezó en redes sociales este movimiento que decía de, oye, está lloviendo como en los 80, como en los 90. Parece que la están tirando con balde. Era parte de las declaraciones justamente porque uno... Y los niños chicos, muy chicos, se asustaban de la cantidad de lluvia en la zona central, en el sur, están súper acostumbrados. Pero acá, claro, el ruido era muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años. Absolutamente. Qué buen punto ese, ¿eh? ¿Sí o no? Que los niños no han visto llover, los más chiquititos, es una cuestión muy loca. No conocen la lluvia, imagínate. La embarró. Pero prácticamente, de hecho, fíjate que ustedes lo que mencionaban, esto yo lo recuerdo bien, porque mira cómo eran las cosas, te estoy hablando de comienzo de los años 80, en donde ni siquiera fue noticia. Pero fíjate que llovió, a ver, no me quiero equivocar, pero lo que si no me falla la memoria, llovió por lo menos 6 días de corrido. 6 días, tarde y noche. Claro, y a veces era como chaparrona, ¡guau! Así fuerte, donde el techo parecía que lo están agarrando a piedrazos, y posteriormente la verdad es que amainaba un poquito, pero finalmente eran días de corrido, 24 horas durante 5 o 6 días, 5 por lo menos, 6, estoy casi seguro, y no habían estas grandes inundaciones, y ya era normal. Ojo, yo no iba al colegio, no existía eso, oye mamá, está lloviendo, hace frío, mejor me quedo en la casa. En mi generación sí. No, de una pata en el poto te mandaban igual. La mía también. ¿En serio? La lluvia era justificativo. Y si te mandaban al colegio, además a mí me pasaba que las veces que me mandaban, mi colegio se llovía. Entonces llamaban a los apoderados para que te fueran a buscar porque en el colegio no podías seguir porque efectivamente había muchas goteras. Estamos viendo un video de Gran Avenida, tenemos ahí otra imagen, Salfate, justamente. Gran Avenida, gentileza de Lun. Gran Avenida, Monti, que además es un sector conflictivo en cuanto a la inundación. Hay sectores en nuestro país que incluso con lo poco que llovió el año 2019 y el año 2015, igual se inundaban los bajos nivel, por ejemplo, para que pasaran los autos, no a este nivel, pero que también tenían problemas hace muchos años. Oye, pero es que históricamente Gran Avenida ha tenido este problema. Yo desde muy chica que he pasado por ese sector y ahora que tú mencionas los pasos bajo nivel y haciendo un poco la memoria de los años 80-90, yo me acuerdo perfectamente cuando mi papá me iba a dejar al colegio en las mañanas y teníamos que pasar por un paso bajo nivel cerca de Gran Avenida y el auto muchas veces se nos quedó ahí atrapado en el paso bajo nivel y mi papá tenía que bajarse a empujar el auto, si no, no había forma. Y muchas veces nosotros mojados hasta la cintura prácticamente porque son cosas que no se han arreglado, imagínate, en 20 o 30 años, es una cuestión terrible. Y eso también nos muestra que tenemos que empezar a acostumbrarnos a estos nuevos fenómenos meteorológicos y las ciudades tienen que saber adaptarse a estos cambios porque son cosas que llegaron para quedarse, son problemas que se han visto durante años y cuando es verano, cuando hay solcito, todos se olvidan de que estas cosas pasan en invierno. Por lo tanto, tenemos que estar súper conscientes de aquello y también comprender que producto del mismo cambio climático, las lluvias que estamos viendo ahora van a ser más intensas pero en menor tiempo, a diferencia de nuestros inviernos antiguos, donde llovía, pero claro, era un poco más moderado, quizás se repartían más días, quedaba la misma tendalada, porque hay puntos rojos de la ciudad que siguen siendo los mismos de caóticos, pero ahora las lluvias van a ser súper intensas, por lo tanto, si no nos preparamos para eso,
vamos a seguir con este problema. Y ahí también un llamado al rediseño quizás del urbanismo o las mismas municipalidades a que por favor enfrenten esto, porque oye, todos hemos vivido, yo también me acuerdo cuando chica, la casa donde vivía antes era un verdadero río, uno abría la puerta y era un río, o sea, y ¿sabes qué, Monty? Son hasta el día de hoy pasan. Dígame. Fíjate que tú estás tocando un punto súper interesante, y es como de aquí en adelante, a propósito de las imágenes que estamos viendo, gentileza de Lund, eso es Gran Avenida, que tiene que ver con si se puede arreglar lo que ya está hecho, y lo que han dicho es que no. O sea, la urbanidad creció a tal punto, más el tremenda cantidad de población automotriz, es que no hace esto más que empeorar, porque los colectores de agua, finalmente, como vimos en el video anterior, cuando pasa el Transantiago, cuando pasan los autos, comienzan a arrojar mayor cantidad. Es lo mismo que si yo en un lavamanos, ¿cierto? Ahí donde me lavo las manitos, así a cada rato todos los días, como el día corresponde, uno le pone un chorro de agua y el agua va cayendo. Pero si pongo los dos grifos a todo chancho, se empieza a llenar, porque el conducto por donde tiene que drenar es demasiado pequeño. Entonces, cuando los automóviles comienzan en el alcantarillado a arrojarle a cada rato, porque es tremendamente transitada la Gran Avenida, obviamente comienza a llenarse, se tapa y comienza a subir por las cunetas, las veredas, y comienza a meterse en las casas. Por eso es que en algunas comunas, por ahí alguien en un Twitter decía, fíjense acá, nuestra decisión cuando logramos juntar algunos pesitos es, ¿nos compramos un auto o nos compramos una canoa? O sea, a ver cuál de los... Es que, porque es como tragicómico, claro. Es como tragicómico, o sea, hay gente que en estos triciclos pasan de una vereda a otra, ¿te acuerdas? Sí. O te suben a Lapa para pasar y se ganaban sus pesitos. Abuelita. Exacto, eso vuelve. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay dos fenómenos desde mi visión que acá nos están afectando muchísimo. Primero, que somos, como bien se dice, sobre todo la región metropolitana, estamos hablando de la zona centro, somos una selva de cemento. No hay tierra, no hay por donde el agua pueda ser absorbida justamente. Es todo cemento. Estamos llenos de edificaciones, llenos de pavimento, en algunas comunas pésimo, llenos de hoyos, pero es cemento al fin y al cabo. Y hay otra situación que efectivamente la tocaba tú, Salfate, que tiene que ver con la calidad de la construcción en cuanto a las alcantarillas, por ejemplo. Lo hablábamos antes de empezar el programa. Uno puede ser la lluvia que sea, hace años. Yo jamás he visto, me puedo equivocar, pero jamás he visto, por ejemplo, un Paseo Humada, el casco histórico de Santiago Centro, inundado. Jamás, porque las alcantarillas de ese sector, como se construyeron, son como las de las tortugas ninja, son gigantes. Tú puedes pasar efectivamente, no es tan fácil que se tapen. Nos vamos a otros sectores, a los de construcción mucho más contemporánea, y claro, son casas, y tú ves espectacular, qué sé yo, espacio, te meten 5 piezas en 1 metro cuadrado, una cuestión impresionante, y las alcantarillas son de este porte. No hay calidad, entonces claramente se terminan tapando. Oye, hay un punto que quiero retomar con lo que tú estás diciendo que me parece vital, querido Michael, pero mira esta imagen que a propósito de los nuevos sectores urbanizados. Esto pasa en la autopista radial nororiente de Colina en Chicureo. Esto fue más o menos el kilómetro 5 aproximadamente, donde se produjo un deslizamiento de material rocoso. En esta oportunidad cubrió completamente la calzada. Fíjate que esto tiene que ver, como les daba el ejemplo en lavamanos, es cuando cae el agua, por dónde se tiene que ir. Si es demasiado estrecho, se generan inundaciones, y en este caso también vuelve a sus cursos naturales, a ocupar los espacios que le corresponde el agua cuando llueve en demasía. Fíjate que hoy en día, donde los edificios son la pauta de la urbanización del Gran Santiago, mucha gente ha confesado un poco así como sacando a la luz algo que, digamos, era un trato cerrado donde se arreglan ciertos bigotes municipios con empresas constructoras, que si tú decías, mira este edificio, acá hay 200 departamentos, ponte tú. Si tú vieras el sistema de alcantarillado de los baños, una vez alguien me dijo, nosotros cruzamos los dedos, porque si por ese motivo, por una alineación cósmica de los planetas con la Vía Láctea, a todos se les ocurriese ir al baño y largar todos al mismo tiempo la cadena, todos los departamentos se inundarían, se saldrían. Entonces dicen, nosotros estadísticamente contamos con que ojalá eso nunca ocurra, pero es una posibilidad, vale decir, en el estricto rigor. No es que no sé si está mal hecho, capaz que sí, esa sea la palabra, pero en realidad no resisten que todos los usuarios de un edificio de departamento puedan ocupar un servicio al unísono, porque el sistema colapsaría, que es lo que sucede con las lluvias, por ejemplo.
Ya, pero aquí particularmente con el tema de la autopista. Culpa principalmente de quienes construyen la autopista, la concesionaria. Imagínate, hoy tenemos un sistema de autopistas urbanas en Santiago carísimo, privado. particularmente la nororiente, que es carísima, de verdad. Es una cuestión impagable. Yo no sé cómo lo hace la gente que vive en Chicureo y que tiene que venir a trabajar a Santiago y que todos los días ocupa esa autopista, porque de verdad la cuenta del TAC debe ser horrorosa a fin de mes. Entonces, si tú estás pagando por un servicio que ya te da conectividad, te reduce el tiempo de traslado, es cómodo, todo lo que queráis, hasta te hace ahorrar benzina. Ya, veámosle todo lo positivo. Es responsabilidad de la autopista fijarse en el diseño urbano de esa vía, y que en los sectores, como vemos ahí, en esos sectores donde hay fácil desprendimiento de tierra, cómo no le ponen una malla, cómo no hacen un muro contenedor, o se preocupan de eso. O sea, es un poco de previsión, es una cuestión lógica. O sea, hasta nosotros que no somos expertos nos damos cuenta que si hay un terreno de esa forma, rocoso, que fácilmente con un poco de agua se puede desprender, ¿cómo no lo prevén? Yo de verdad, yo le echo toda la culpa quizás a la autopista. Me produce mucha rabia ver eso, porque yo creo que lo prevén. Un servicio, pero no es gratis, ¿cachai? No es una opción que uno la use y que te la ponga el Estado, no, se paga, y por lo tanto ellos tienen que hacerte cargo. Pero yo creo acá la pregunta, Salfate, creo que es ¿de quién es la culpa? ¿Del chancho o quien le da la fecha finalmente? ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Porque efectivamente uno podría decir, oye, los que construyen esa autopista, si yo estoy pagando mitad y todo y tremendamente caro, compartiendo todo lo que tú dices, claro, Monty, chuta, ¿cómo no prevén? ¿Cómo no se ponen las pilas? Pero también me puedo preguntar quiénes le autorizan a ellos a construir bajo esas condiciones y en ese lugar. Porque si a mí me dicen, compadre, usted construya y le doy chipe libre, ¿y para qué voy a gastar en malla? Si total me tienen que seguir pagando, po. Yo creo que los que fiscalizan, los que autorizan, los que hacen los estudios de suelo, sea gobierno, sea Estado, sea municipalidad, y estoy hablando en las constructoras, estoy hablando en la autopista, es ahí donde uno tendría que poner, hincar el diente, y es ahí donde uno les tiene que exigir, creo yo, Salfate, efectivamente, oye, póngase las pilas porque, por seguridad, porque esto te puede cobrar vidas. A ver, si yo tuviera que hacer un compilado de cada vez que le pregunté esto mismo a un experto y de los programas que hemos llevado a lo largo de todos estos años, fíjate que si es que bien hay distintas posibilidades, como decías tú, el chancho o el afrecho, la verdad es que comúnmente la pita se corta por el lado de quien pone la firma y da la autorización, porque cada vez que esto ha ocurrido, de repente dicen, oye, pero ¿cómo no previeron esto? Como decía la Monty. Y ahí salen los expertos cuando se sienten tocados y dicen, acá está mi informe que me pidieron para aquel momento, de 60 páginas que explican que esto puede ocurrir y todo lo demás. Entonces no lo toman en cuenta. Cuando han habido aluviones, cuando han habido desprendimientos de tierra, decía, pero ¿cómo? Pero si era obvio, los estudios siempre están. Pero finalmente dicen, pero ¿qué va a pasar? Digo, yo creo que no sé cómo será la conversación. Es como ya, pero claro, yo creo que un poco como conversación de asado dicen, ya, pero ¿cuándo fue la última vez que pasó? ¿Cómo hace 30 años? Entonces dale nomás. Entonces, yo creo yo creo que la conversación tiene otro elemento que lo tendríamos que empezar a hablar fuera de acá. Yo creo personalmente que tiene un elemento económico. Que eso es básicamente, y que ahí está la conversación. Pero ¿sabéis qué? También tiene que ver quién recepciona la obra, porque acá me imagino que tiene que ser un trabajo bien en conjunto entre obras públicas, el municipio, la concesionaria. Entonces finalmente quien revisa esta infraestructura y dice ya, ok, está lista para funcionar, quien da ese visto bueno es el que tiene que preocuparse de que este tipo de cosas no sucedan. Sí, pues, porque como tú bien dices, después cuando hay que buscar culpables, todos se lavan las manos porque no los hay. Tienen los estudios. Está bien hecho, bueno, no es culpable. Es una cuestión que, pucha, que da rabia. No sé, a mí particularmente el tema de las autopistas me da mucha rabia. Ya. ¿Vamos algo con humor? ¿Vamos algo con humor, Salfate, como para relajarnos de esta rabia? Bueno, ok. Ya, vamos. Pasamos entonces una comuna que yo también quiero mucho. Estuve viajando mucho tiempo para allá, años atrás, como es mi querida comuna de Melipilla. Mucha atención. Finalmente hay gente que esto se lo toma de manera relajada y mal tiempo, como dice el dicho, buena cara. Mira, ese hombre agarró su unicornio inflable, se subió igual al suelo, comenzó a nadar en algo que se convirtió completamente viral. No sé cómo lo hizo con el frío, pero por lo menos ese hombre inauguró oficialmente la temporada de playas y piscinas en pleno junio
en la comuna de Melipilla. Se agradece dentro de todo eso, ¿sí o no? Oye, Salfate, como, ayúdame tú que cacháis bien ahí todo con nombre. Hay un episodio de Los Simpsons, no sé si también tú lo viste, Monty, que toda la ciudad se inunda, efectivamente, y empiezan todos a sacar su flotante, empiezan con pianito a cantar ahí, todo como una Venecia en toda la ciudad, una imagen que a uno le produce mucha gracia y que hoy en día uno lo está viendo ahí en la comuna de Melipilla, con frío el hombre, hay que decirlo, pero se lo tomó con humor, que eso es lo importante. Estábamos viendo ese video en Melipilla, esto que uno se lo toma con un poco más de humor, ¿cierto? El amigo tuvo la posibilidad, pero de alguna forma, Salfate, queremos entender cómo fue este sistema frontal que nos dejó todo este tipo de postales, de inundación, que lamentablemente nos estamos acostumbrando, más o menos lluvia. Fenómeno del niño, de la niña, ¿qué estamos viviendo? En realidad, esto nos agrega un nuevo término a nuestro glosario atmosférico. Esto se llama río atmosférico, precisamente. Ya se hizo toda una corrección de que no se puede decir frente de mal tiempo, que una redundancia es sistema frontal, ¿cierto? O que dejó caer un mal tiempo. Bueno, este bloqueo que generalmente se produce en los inviernos cuando se posiciona un sistema de presión, ¿cierto?, al norte y otro al sur de la zona central, finalmente son como dos grandes murallones que congelan la situación del clima ahí, pero queda un corredor, queda un pasadizo, y a eso se le llama río atmosférico, y por ahí pasaron sin perdón ni olvido este mal tiempo que acusó a gran parte de la región metropolitana y también hacia el norte y parte del sur de nuestro país. Mira, hay una captura que ustedes entiendan cómo funciona precisamente. Mira. La captura, este GIF en movimiento, te explica de cómo se genera precisamente. Te das cuenta que son dos bloques gigantes. Es como un brazo. Exacto, dejan un corredor. Sí. Entonces por ahí, bueno, es como la gente que hace parrillada, asado, y le pone este tubito así como para que se cuele todo el calor y comience a inflamarse más ahí los carbones. Es algo similar, pero esto le trae frío, lluvia, viento y todo lo que vivimos hasta el mes de junio. Y ojo, esto no se detiene, porque algunos dicen, uy, qué bueno que en junio llovió harto, por lo menos, hubo algunas personas que la pasaron mal, otros que lo agradecen, pero la verdad es que esto todavía no termina. Acuérdense que el sábado vienen lluvias de nuevo, y para las próximas semanas, según los sistemas meteorológicos, podríamos volver a estar en un frente similar, porque este fenómeno que estamos viendo no fue de junio, todavía existe, todavía estamos ahí. Entonces basta que se le vuelva a alimentar, porque el pasillo se ha plantado, todavía existe en estos momentos. Podríamos ver situaciones similares, no creo, espero, fuerte como el día 28-29 del mes pasado, pero se todavía espera más agüita, lo que es bueno. Claro. ¿Por qué es bueno? Porque hay agua. Sí. Y dos, porque ya en características más piola, digamos, ya no caen esos tremendos chaparrones. No, y dicen también que este río atmosférico haría que las lluvias se multipliquen por 3. Y lo que es muy importante, por cierto, es que se acumule nieve en la cordillera. Si eso es lo que necesitamos, es nuestra gran reserva de agua. Y hasta el momento hay 6 metros de nieve acumulada aproximadamente, lo cual es harto y paradójico a la vez, porque imagínense, el invierno más lluvioso, más nevado, con los centros de esquí cerrados, por ejemplo, la gente que le gustaba subir, no sé, a darse una vuelta, hacer algún tipo de deporte, este año no lo puede hacer producto de la pandemia. Así que nuevamente nos vemos en esta paradoja de la vida, cuando el ser humano tiene que disfrutar todo nomás a través de la ventanita, porque pucha que nos están dando lecciones este año a nosotros. Oye, un dato que se me olvidó nomás. En realidad, el agua lluvia es como un vapor, es como agua vaporizado que en algún momento con el frío se condensa y cae. Y la cantidad de vapor que pasó por este río atmosférico, por el sector de Chile, me refiero, que es lo que nos convoca, era esa cantidad de gotitas así mínimas flotando en el cielo, equivalían a todo el río Amazonas. Era toda esa cantidad, es como que agarro toda la tina, así como del río Amazonas, un poco así la evaporo y la coloco en el cielo para que se suspenda, y de repente digo, ya, hace frío, ahora sí, la presión, ¡pah!, y cae todo un huascazo. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, nos cayó el río Amazonas prácticamente completo en Chile, y por eso podemos tener toda esta agua de bastante. ¿Tenemos más videos, Salfate, o no? ¿Nos vamos a Ovalle a revisar más registros? Absolutamente. Esta activación, mucho ojo, fue en la quebrada de Potreríos Alto, en la comuna de Ovalle, donde el aumento súbito de golpe por la cantidad de agua caída
aumentó, subió el caudal y aquí obviamente había que, esto se transforma en un lugar relativamente peligroso, donde había que legarse. Sin embargo, esto conlleva asombro, obviamente, quienes fueron testigos de un paisaje que ya les era completamente ajeno, que algo que algunos pensaban ya nunca más vamos a poder ver o ser testigos de semejante caudal. Hay que entender de que el problema de estas cosas es como que es lindo, digamos, para dentro del equilibrio de la naturaleza, pero hay que tener resguardo porque en cualquier momento esto se transforma en un problema. Sí, mira, hay que decirlo, no es que sea un problema, es un problema para nosotros, porque el ser humano se ocupa como referente para todo. Y si a ti te pasó una desgracia, está mal. No, no está mal. Siempre en la naturaleza, como indica su nombre, todo es natural. Es buscando su homeostasis completamente. Sigue su curso. Si falta algo, exacto. Siempre busca el equilibrio como sea. Y al hombre, si eso le afecta, es porque nosotros nos fuimos a meter donde no corresponde. Es así de simple. Oye, y justamente dentro de ese equilibrio, es que tú ya lo decís, Alfate, viene un nuevo sistema frontal. De hecho, hay una alerta preventiva en la región metropolitana porque se espera, y lo voy a leer textual, lluvias de intensidad normal a moderada en los sectores precordilleranos y cordilleranos entre las regiones de Valparaíso del Biobío. Se espera entre el viernes y el sábado, a pesar de que este jueves despertamos además con un solcito, con este sol de invierno, pero que fue igual, como agradable ver la luz ahí, adquiriendo más vitamina D y todo esto que nos ayuda el sol. Oye, y así como cayó agua, llovieron risas también. Quiero que en este video, que es del río Choapa, la alegría de las personas que comparten este video con nosotros. Mira, pongan atención a él. Alegría, risa, felicidad, precisamente por volver a ser testigos donde el agua antes pasaba naturalmente y que habían tiempos inmemorables de sequía. Hoy día finalmente eso vuelve a su estado natural, normal. Qué bonito. Oye, esto tiene que ver con lo que se comentaba hace un rato, Monty, como esta especie de el yin y el yang de la lluvia. Por un lado uno ve tanta gente que está sufriendo, pero sobre todo en esta época de pandemia hay personas, y mostraban los matinales, de repente casas que se habían inundado y que adentro habían enfermos por COVID-19, lo cual te complica todo mucho más porque no puedes llegar y salir corriendo o quedarte en cualquier lado. Eres un paciente de riesgo, la humedad, todo lo que te genera, pero por otro lado están estas postales que uno dice efectivamente, oye, estábamos viviendo una sequía tremenda. Más adelante vamos a revisar videos de Petorca, que Petorca está viviendo la peor sequía en 700 años. Terrible. O sea, a ese nivel estamos hablando. Agréguenle la espalda, amigo. Imagínate, o sea, es necesario el agua. Lo que no es necesario es la forma de vida que el Estado le ha dado a muchos chilenos y el sistema económico que tenemos. Creo que eso es parte de lo que uno empieza a cuestionarse. No es culpa de la lluvia, es culpa del sistema en el que estamos viviendo. Exactamente. Ahora, cuando nosotros partimos este programa, mostramos una imagen que era de alto impacto, o sea, no puede ser determinada menos que de eso, que es en Los Molles, en Valparaíso. Sí, o sea, es de alto impacto. Wow. Cualquiera que conoce este sector de nuestro país se da cuenta de que esto, junto con las tremendas inundaciones que hubo en Reñaca, la verdad es que supera absolutamente la imaginación más delirante. La manera en que cae el agua por esas escaleras no solamente imposibilita, hay gente que intentó bajar por ahí y lamentablemente ni con cuerda ni con cadena aquello fue posible. Esas imágenes, la pregunta que todos están haciendo: este cambio de clima, que vuelve a llover después de 15 años, ¿tiene que ver con la cuarentena? ¿Con que haya menos gente en las calles? Hay respuesta. Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Maxi, mira el agua, Maxi. Oh, ¿qué pasó?
y de hecho nos trasladamos a un video que es un registro de Twitter y que yo lo encontré precioso. Nos vamos al Valle del Elqui. Mira, ahí lo estamos viendo. Exactamente, específicamente en el sector de Orcón, lo que tú decías, Mike, qué importante es la nieve en sectores pre- y cordilleranos, porque finalmente esos son nuestros ahorros, son nuestras líneas de crédito del agua, y que también son fuentes preciosas del recurso más vital que existe, en el cual Chile es un país privilegiado como es el agua. Mucho ojo a cuidar el agüita, nosotros, a que no nos vengan a quitarla tampoco, o que alguien la expropie o que la ocupen, digamos, para grandes sistemas de empresariados. Ahí estamos viendo qué preciosa imagen, parece como un toque medio europeo, así incluso. Sí, como navideño en Europa. Como los Alpes, así. Exactamente. No, demasiado linda la imagen. Y lo que como que va a salir Heidi por ahí. Claro. Con Pedro. No, es súper relevante. No, perdón, sola. Oye, sí, quiero hacer hincapié en lo que tú decías. Es muy importante nuestra reserva hídrica en el mundo. Hoy en día nos estamos comiendo el agua, así literalmente, porque además hay que considerar que producto del calentamiento global se están derritiendo sectores del planeta donde hay mucha acumulación de agua congelada, se está derritiendo en estaciones donde no solía derretirse. Por lo tanto, no es que solo en el verano empiecen a haber estos derretimientos, sino que también lo hemos visto en otoño, incluso en invierno, así que es súper preocupante. Por lo tanto, toda esta nieve, esta acumulación se agradece hoy más que nunca, porque pucha que nos hace tanta falta. Exacto, no solamente llover y nevar, digo, donde corresponde, sino que el cambio de temperatura tiene que ser el preciso, porque si llueve demasiado arriba, la lluvia derrite la nieve y terminan generándose aludes, aluviones, problemas, digamos que, ojo, no es simplemente una incomodidad, ha costado vidas humanas cada vez que eso sucede. Y ahí podríamos decir que el hombre tiene que ver como de costumbre, al menos en un porcentaje, porque aun cuando hay aluviones, en la caída de los cerros, hay foresta, hay árboles que sirven como dique y que van de alguna manera aminorando o deteniendo, como los sacos de arena, estas caídas abruptas de sólidos. Pero cuando la gente comienza a deforestar, ¿qué digo la gente? Digamos ciertas empresas, que finalmente esto cae como un tobogán y se viene obviamente de manera abrupta, arrasando todo. Algo muy similar, estábamos revisando parte de esas imágenes, que es lo que ocurrió en Los Molles, en la región de Valparaíso, donde un complejo habitacional quedó completamente anegado. Ahora, ¿por qué? Porque este sector está emplazado donde originalmente estaba el humedal estuario de Los Molles y el estero Los Coiles. Por ahí, obviamente, que hablaban los integrantes de Desastres Naturales, esta gestión, esta institución decía, el problema de fondo, con respecto a lo que ustedes están viendo, es que estamos olvidando, como hace tiempo no llovía, que toda esa zona es un cauce natural y va a ser tarde o temprano inundada, y si eso no se modifica, vamos a terminar destruyendo los hábitats naturales que tenemos en Chile. Y si es que aún así no nos importa, la madre naturaleza nos va a recordar lo que espera para nosotros si es que nos olvidamos de aquello. Finalmente ahí está el resultado. Es que sabéis que estas imágenes de verdad son terribles y dan rabia. Porque tú, Salfate, tú decías tener lluvia y nieve en los lugares donde corresponde. Yo me pregunto de inmediato, ¿nosotros los seres humanos estamos en los lugares que nos corresponden? Porque claramente cuando uno ve este tipo de construcciones sobre un humedal, cuando uno ve, que lo conversábamos en la pauta, las construcciones que están en Papudo, en Maitencillo, que se están sobrepoblando, donde les da lo mismo estar a un paso del humedal, acá están encima justamente. Ahí uno se pregunta, primero, ¿estoy yo donde me corresponde? ¿Estoy yo invadiendo asquerosamente? Dale para terminar, dale. No, que hay un dato, Michael, que tú acabas de dar un clave. Yo pasé parte de mis vacaciones en Los Molles este año. Y en pleno verano, con todos los turistas, estaba lleno por lo demás, esto es prepandemia, por supuesto, ahí está todo ese complejo habitacional nuevo que la gente estaba reclamando así, pero que estaban así de salir de las calles. Primero porque le estaban arruinando el negocio. ¿Por qué? Porque dicen que al construir los humedales, como que expropiaron o monopolizaron el agua. Y el resto de los locales comerciales, las ferias artesanales, todo lo que da a la playa y donde yo estaba viviendo, cortaban el agua por 12 horas diarias. La cortaban como a las 5 de la tarde y al otro día dicen que la van a dar a las 11.
Era la 1 y todavía no la daban. No podías ir a comprar, no te podías duchar, no podías cocinar. Y eso es en pleno verano, en plenas vacaciones. Y decían, oye, yo tengo un amigo que vive en los edificios y a ellos no les falta el agua. Entonces, ay, me da rabia, ojo con eso, porque no solamente, digamos, están interrumpiendo la naturaleza, finalmente, digamos, algunos se están quedando con un recurso natural y los demás, digamos, le importa un carajo, parece. Eso en pleno verano, y solo para cerrar la idea anterior, efectivamente tenemos que cuestionarnos si nosotros estamos en el lugar adecuado primero, y segundo, insisto, ¿dónde están los estudios de suelo? ¿Dónde están los estudios de terreno? Y si se hicieron, porque perfectamente los tienen que haber hecho, ¿por qué no los tomaron en cuenta? Porque no existe criterio para pensar que ahí alguien autorizó con toda la facultad del conocimiento, sí construyan, que aquí no va a pasar absolutamente nada. Creo que nuevamente, como lo digo en muchos episodios de Así Somos, el tema económico nos está ganando y nos está pasando la cuenta a nivel de calidad de vida y de vida. César Alfate, que tenemos unas declaraciones justamente para entender todo lo que está pasando de un experto. Exactamente, nuestro querido amigo geólogo Cristian Salazar, maestro de maestros, invitado frecuente en Así Somos, que nos comenta respecto a esta situación en específico. Escuchen. Este complejo habitacional que se vio afectado por las últimas lluvias en la localidad de Los Molles está aledaño al estuario y humedal Los Molles denominado. ¿Esto qué quiere decir? Ocasionalmente se llena por precipitaciones de aguas lluvia, por las escorrentías de aguas continentales y también por las altas mareas del mar. Entonces se genera un ambiente mixto de agua dulce y agua salada. Y aledaño a él se encuentra este humedal, zonas que se inundan ocasionalmente o que tienen algún nivel de agua producto de este estuario. Por lo cual, donde fue emplazada esta construcción, se rellena y se construye sobre él. El problema que existe aquí para construir sobre los humedales o sobre antiguos cauces de ríos, quebradas secas o similar, que cuando tenemos precipitaciones en mayor cantidad a las que estamos acostumbrados, ocurren estas inundaciones, ya que el agua sigue su cauce natural que ha tenido por siempre, y este solamente se cambia por factores naturales. Cuando el hombre interviene en esta zona y quiere construir, y ya ha ocurrido en diferentes lugares, principalmente en zonas de humedales, ocurre lo que hemos visto estos días. Son zonas que se inundan, el nivel de agua sube e invade y vuelve a ocupar lo que inunda por costumbre y por muchos años, como lo ha hecho por ciclos naturales. El tema hoy día es bien complejo, ya de que se ha construido una zona que es inundable. Eso quiere decir que está construido sobre la zona de inundación del humedal y del estuario Los Molles, por lo cual la situación se ve bastante compleja para este tipo de edificación actual hoy día en esta localidad y en las otras donde se ha construido. Sin ir más lejos, hay que ver los ejemplos de cómo ha ocurrido las inundaciones en diferentes zonas de Concepción, donde fuertemente ha sido afectada los antiguos humedales que se han rellenado, pero cuando tenemos las precipitaciones y los niveles freáticos de agua subterránea suben, vuelven a inundar estas zonas por causas naturales, por lo cual es un tema complejo resolver. La recomendación en este sentido es evaluar muy bien previamente cuáles son las zonas inundables por acción natural y se recomiendan preservarlas para las futuras generaciones, para el desarrollo de la biosfera, la flora, la fauna, por lo cual son más recomendables conservarlos como medios naturales de esparcimiento y de recreación de la población y no construir en estos lugares porque ya sabemos las consecuencias. Qué importante y qué bien explicado lo decía Cristian Salazar sobre las construcciones que se están haciendo derechamente sobre zonas inundables, donde los terrenos se rellenan, donde por supuesto que la naturaleza tiene que hacer lo suyo y el agua sigue su cauce natural. Es tremendo porque pensamos que nuestro país, dadas las diferencias que tenemos también de altitud y latitud, tenemos muchísimos humedales a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, son sectores donde hay mucha biodiversidad, donde al secarlos de alguna manera también estamos afectando a otras especies, estamos afectando también, además del paisaje, estamos poniendo en riesgo la vida de las personas que se van a vivir a esas construcciones que parecieran no tener ningún tipo de plan regulador. De verdad, eso es lo que llama más la atención. Entonces, yo no sé cómo se va a poder seguir frenando esto porque sabemos que hay mucha gente que incluso uno dice ya,
¿la culpa de quién es? ¿Del chancho o quién le da los frechos? Pero ¿qué pasa con la persona que compra la propiedad en ese sector donde sabe que hay un potencial riesgo? Entonces es insólito también hacer esa ecuación y empezamos a ver que hay irresponsabilidades de distintos sectores. Aquí yo creo que hay una conjunción de responsabilidades que no debe quedar exenta de análisis, creo yo. Exactamente, porque digamos en el Cernaxi se preocupa, por ejemplo, que si tú compraste algo que finalmente va a fallar, que viene malo de fábrica, que tú dices, yo me compré este auto para poder viajar en él, y si a la semana no lo permite porque por cualquier cosa está en pana, tú lo puedes devolver. Con el caso de los departamentos no funciona así, po. Con el caso de las casas tampoco está regulado, y en estricto rigor, si tú lo piensas, uno debiera poder, porque, ojo, esto debiera estar en una advertencia. O sea, ¿en qué parte del contrato dice, ojo, si llueve mucho se va a inundar? ¿Ah? Porque yo creo que eso sí está en el informe de los expertos. O sea, Cristian Salazar lo sabía, no se le ocurrió ahora. Entonces, yo creo que su colega también lo tenía eso anotado. Y eso debería estar en el contrato, ¿no? Que uno diga, oye, ¿saben qué? No lo quiero. Porque a menos que yo acepte, es que sí se puede inundar, pero si que no, que alguien se haga cargo. Es súper complicado porque en el fondo se entiende que la persona que compra, justamente estamos hablando de los MOI, estamos hablando de distintas zonas, que la persona que compra tiene la facultad de exigir el estudio de suelo, el estudio de terreno, antes de comprar. Ahora, yo no sé si nosotros tenemos la cultura de pedir ese tipo de documentos. Por lo tanto, se entiende que cuando tú firmas el contrato de compra, asumes que todo lo que te mostraron es lo que tú quieres, y asumes que probablemente estás viviendo en una zona que es propensa a la inundación. En ese sentido, la ley es súper compleja, justamente. Yo no sé si hay una cultura de pedir el estudio de los suelos, el plan regulador del sector. Casi nadie lo hace, y ojo que también o si tienes alguien que te asesore para poder revisarlo, porque no quiero decir... hacer. No quiero decir que es el caso puntual de los muelles, ojo, pero sí hay varias zonas, otras, y muchas constructoras que también se aprovechan de personas que no tienen el conocimiento y le pasan gato por liebre. Lo hemos visto en la venta de terrenos hace muchos años, y terrenos que han sido muy mediáticos, que se vendían, por ejemplo, para vivienda y terminaban ser solamente para cosechar, y terminaban totalmente inundados y no se podía construir. Ahora, esto, como decíamos, no para acá. Este viernes, que ya estamos oficialmente en el viernes, pero un rato más, en horas más, y el sábado, viernes y sábado, y ojo, y es solo por mencionar, este fin de semana se viene obviamente un nuevo frente atmosférico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que la verdad es que va a caer bastante agua igual, un poquito más moderado que lo anteriormente visto, pero entre Ñuble y Valparaíso podríamos esperar prevenizado entre 20 y 30 milímetros de agua. No es menor. Esperemos que no se vuelva a repetir imágenes como las que ya vivimos, como esta en Valparaíso. Atención con esto, mira. Hay la imagen de Valparaíso, obviamente, en donde gran parte, siendo que es una ciudad portuaria, donde yo no sé si vale el ejemplo, pero digamos la convivencia entre la ciudad y el agua, el océano, el mar, es claramente mucho más cercana. Pero a la hora de las lluvias, una vez más, problemas muy similares a los del Gran Santiago, es que finalmente no puedes transitarte. O sea, hoy día estamos en cuarentena, pero aquí se genera como un doble resguardo, porque realmente no podéis salir, y a riesgo de que el auto quede atrapado, como en los pasos-niveles, o donde hay una poza o un charco, donde algunos sí ser una pérdida total. De Valparaíso nos vamos inmediatamente a Concepción, queridos amigos. Mucha atención, cómo se vivió la fuerte en el Cerro Concepción. Cerro Concepción. De Valparaíso, perdón, sí. Saludos a los penquistas, pero estamos en Valparaíso todavía. Mira, ¿quién no ha caminado por esa escalera? Michael, Monty. Ay, y hoy día, sí. un río de Venecia. Sí, y considerar eso, precisamente que Valparaíso tiene tantos cerros, bueno, su geografía es así, y están siempre propensos a ese tipo de fenómenos que se den, y sobre todo con esa magnitud puede generar grandes daños. Otra cosa que se vio fue el aumento del caudal del Marga Marga. Bueno, eso ya es en Viña, pero no sé si se fijaron en todos esos autos que estaban estacionados y que también, producto del agua, quedaron flotando. Un llamado a eso, pues, a tener siempre en cuenta que la geografía, la naturaleza siempre va a ser mucho más poderosa que cualquier mente humana, porque son cosas que están hechas así, y lo que vemos en Valparaíso, yo creo que también hace mucho rato que no lo veía la gente de esa región.
Estamos hablando de estas lluvias que nos recuerdan de alguna forma los 80, los 90, son imágenes impactantes, como es un río el que está bajando por esa escalera. No, a mí eso te bota. Algo. A mí, todo el rato, a mí me preocupa algo, porque yo me acuerdo en los 90, cuando llovía mucho, el exceso de lluvia, el tema de los ríos y todo, venía acompañado de un corte de agua. Después nos cortaban el agua porque efectivamente empezaba un tema con el agua potable. Me acordé de esto a raíz de lo que tú contabas con los muelles. Hoy día, espero que eso no suceda si sigue lloviendo a este nivel, porque que exista un corte de agua masivo día, en plena pandemia, es peligroso. Terrible. Porque hay gente que tiene que salir a trabajar, hay gente que no puede quedarse en su casa. Me imagino que los señores, empresa de agua, en general, están previendo todo este tema, porque hoy día dejar a una familia sin agua es gravísimo, es para expandir mucho más el virus, tomando en cuenta con todas las personas que obligadamente tienen que salir, con personas que viven el día a día, con personas que por contrato tienen que seguir trabajando. Imagínate llegar de afuera, de la calle a tu casa y no poder ducharte porque las lluvias colapsaron el sistema y generaron un corte de agua, eso sería catastrófico. Y los baños se transforma en un centro así súper poco higiénico, porque no puedes largar la cadena, y eso es terrible. Ahora, estamos todavía en Valparaíso, la Avenida España, que precisamente también conecta junto con Viña. Atención con esta imagen, que como decía Michael, es algo que no veíamos desde décadas anteriores. Mira eso. Decía, sí, esa es la Avenida España, perdón. No te puedo creer. No es el Marga Marga. Ese es como el Amazonas. Claro. ¿Sí o no? Te pasaste, es la Avenida España. Oye, ahora hay que ser valiente. Nosotros agradecemos el registro, pero dentro de lo posible, usted no saque el auto. ¿Sabe qué? Le puede ser muy caro. Si el agua se le mete en el sistema del distribuidor, o sea, eso sale a comprarse un auto nuevo. Es de alto riesgo. Repite, porfa, ¿dónde es este video? Porque no parece. No parece Chile, ¿cierto? Ya. Esta es la Avenida España, amigo mío, que cruza, obviamente, que va por Valparaíso a Viña, que es obviamente una de las arterias principales en donde generalmente uno disfruta del paisaje, de los verdosos cerros a un lado, también, y de toda, obviamente, la infraestructura que se emplaza en la ciudad, junto con el agüita, con el mar. Y sin embargo, hoy día eso pareciera que es como que estos son los condominios que están al lado del famoso Río España en Valparaíso, porque en eso se convirtió. O sea, pareciera eso. Sí, es tremendo. Mira, la única como cosa buena que han dicho algunos expertos, que producto de todas estas lluvias que se están viendo, sobre todo en la región de Valparaíso, es que eventualmente podrían haber menos incendios forestales en el verano, producto de que los terrenos van a estar un poco más húmedos. Por lo tanto, esto también podría ser un punto a favor para poder tener menos catástrofe en ese sentido durante el verano, que ya sabemos los últimos años ha sido tremendo también esa emergencia en la quinta región y en otras partes de nuestro país donde las llamas tampoco han dado tregua. Entonces, bueno, hay que tratar de ver también el lado positivo dentro de todo lo complicado que está haciendo para la gente que está viviendo en este momento en todos los lugares donde están habiendo inundaciones, porque recordemos que después que el agua se va, queda un barro, que también es otro tema. Entonces, la emergencia sanitaria posterior a eso, la humedad, los resfríos, o sea, hoy día menos que nunca necesitamos tener gente resfriada, con gripes, con neumonías que no tengan que ver con el COVID, sino que producto del cambio de temperatura, por pasarse de frío. Todo se junta, entonces esperemos que eso no suceda, que la gente se pueda cuidar, pueda estar ahí resguardadita lo mejor posible para no tener que llegar a un centro asistencial. Bueno, dicen que el alcalde, así como vemos este nuevo río España, ¿cierto? En la quinta región, estaría inaugurando un nuevo río calle en Reñaca. Otra calle que vuelve a inundarse. No, eso es terrible. No, que te pasaste. No, perdón, quedan legalmente, de manera oficial, inauguradas las cascadas de Reñaca. Ahí tenía unas cataratas, digamos, porque pasaste en una escalera. No te vas. Pero espérame, esto es solo... yo estoy impactado con todos los videos, pero los dos últimos creo que ya te pasaste Salpate. Es como, detente un segundo. Este video es efecto de la lluvia, no es que se rompió una alcantarilla, es la lluvia de 2 días, de la lluvia que tuvimos al principio de esta semana. 28-29, sí, eso, nada más.
Imagínate. Qué tremendo. Ahí tienes. No, te pasaste. O sea, te das cuenta que no somos capaces de resistir lo que efectivamente tiene que ver con una caída de lluvia relativamente normal de cómo debieran ser los junios en un planeta Tierra equilibrado para el sector donde se encuentra nuestro país. Y hoy día, no cayendo lo que debiera caer, no estamos preparados. O sea, no estamos preparados para nada en realidad. O sea, no. Llovió ni siquiera lo que corresponde y este es el paisaje que nos ofrece la urbanidad. Algo estamos haciendo mal, como dice el meme. Es que, ¿sabes qué? Uno ve esto y uno dice, ¿de verdad nos sorprende que la pandemia nos tenga como nos tiene? Sí, como decís tú, Salfate, no estamos preparados para absolutamente nada. No estamos preparados para resistir lluvias, que son parte de nuestra historia, de humanidad, de Chile. Las lluvias son parte de la zona central, en Valparaíso, en Villa, para el sur, qué decir, pero al sur por lo menos ellos están preparados justamente. Pero acá nosotros no estamos preparados para absolutamente nada. O sea, lo que nos está pasando con la pandemia es lo menor que nos podría llegar a pasar si no somos capaces de resistir una lluvia, porque estamos construyendo donde no se debe construir, porque estamos construyendo de formas que no se deben construir, y agarrando lo que decía Monty, el solcito de este día jueves, que yo les decía al principio, y que rico un poquito de sol, la humedad se fue a la cresta, y justamente ahí es donde empiezan este tipo de enfermedades respiratorias que hoy día no necesitamos, porque colapsar aún más el sistema de salud de este país sería tremendamente crítico. Absolutamente. Ahora, fíjate que, como decíamos, hay lugares donde estas lluvias, aún con esos paisajes como el que estamos viendo en Reñaca, son solamente buenas noticias, como es el caso de Petorca, que después de años de sequía, que no podemos dejar de mencionar, primer programa en Chile, Así Somos, que hizo la denuncia con respecto a las sequías que estaban generando finalmente las plantaciones de palto. La verdad es que hoy en día hay un paisaje el cual algunas generaciones derechamente habían olvidado. Ahí seguimos viendo un poquito sobre lo que era Reñaca y también las calles de Petorca, que para eso obviamente se agradece la naturaleza que se acordó. Mira, hay agüita por lo menos. Y claro, y estamos mostrando las calles, pero si hay agua ahí, hay también agua en los terrenos, en los patios, en los sembradíos. La gente puede volver a cosechar sus cositas, digamos. Ahí no tenían agua ni para bañarse, compadre, tenían un bidón que lo ocupaban para lavar los platos y para lavar la ropa. O sea, terrible, la sequía era monstruosa. Y tienen que escoger, yo te decía hace un rato, es la peor sequía en 700 años y acá voy a mencionar algo, Salfate, tápate los oídos si quieres porque voy a mencionar a la OMS. Ya, solo por un dato. La OMS estima que el mínimo para vivir por persona son 100 litros de agua diario, para todo lo que tienes que hacer. Hay zonas de Petorca donde viven con menos de 20 litros de agua diario, que tienen que escoger efectivamente entre tirar la cadena o lavar la loza. Eso en pandemia es gravísimo, eso no podría estar sucediendo. En pandemia es gravísimo, en la vida normal también es gravísimo. Eso no podría estar sucediendo, menos de 20 litros por persona, otros con menos de 50 litros por persona. Eso no es vivir, no es cuidar la integridad de las personas. No, por supuesto que no, considerando que nosotros en Chile en promedio gastamos 200 litros de agua diarios. Hay gente que gasta más, hay 200. Gente que tiene menos, como en el caso, claro, 200 es mucho. O sea, la misma OMS dice que de 100 ya es un número razonable que te permite mantener, claro, cierta higiene, cubrir tus necesidades básicas de alimentación, por ejemplo, de sanidad. Pero es impresionante lo que ha pasado en Petorca porque lo decía el mismo alcalde. Desde el 2006, no corría agua por el río. Y hoy día ver ese río con agua ha sido realmente gratificante para toda la gente que ha vivido por años con un estilo de vida también muy, muy cambiado. Lo más terrible también, ver personas que han tenido que, por ejemplo, vender a sus animales a un precio, pero ya casi que tener que pagar para que se lleven los animales porque los animales no tenían agua para poder seguir viviendo. O sea, ¿son los humanos o son los animales? Entonces ha sido muy devastador el panorama, así que ojalá que esta agüita venga a solucionar en algo abrazo, el problema. Petorca, grande. Tengo grandes amigos ahí. Oye, y ánimo a Talca también, Salfate. Oye, perdón, tú me dices Talca, Michael.
Eso sí que la pasaron mal, compadre. Y una vez más, Fatal. porque nosotros tenemos un talquino en nuestras líneas, y él nos dice, pero ¿cómo hicieron un condominio ahí si siempre se ha negado, se ha llovido? Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes de un estacionamiento que se convirtió en una piscina subterránea que no dio tregua. Aquí, pérdida total. Muebles, sistemas eléctricos, no se puede vivir ahí por la humedad, problemas de higiene. Talca fue uno de los sectores más golpeados por la lluvia. Y la pregunta que ha estado quedando pendiente, si nosotros nos pusimos en cuarentena, ya hay menos humanos y se despejaron los cielos, los animales volvieron, los canales de Venecia volvieron a ser cristalinos, que llueva en Chile como debiera ser, ¿tiene que ver con la cuarentena por la falta de personas en la calle? Toda esa respuesta y más al regreso de esta breve pausa comercial. No se muevan. Talca y en general la región del Maule ha sido uno de los lugares de Chile más afectados por las lluvias que hemos visto estos últimos días. Sí, pero también ha tenido cosas positivas, ¿cierto? Como las 7 tazas, dígame, ¿ustedes lo conocen? Qué cosa más bella. Es un monumento nacional, natural, creo yo. El radial de las 7 tazas vuelve a verse como lo recordábamos, como aparecen las postales. Porque hoy día la gente ya no saca ni fotos, ya, pues era como estar prácticamente con unos peladeros. Claro. Hoy día vuelve a ser normal. Esta cascada, esta escalerita natural, de ahí que se le llama las 7 tazas, donde el agüita se va depositando y al llenarse vuelve a caer al siguiente contenedor natural. Precioso, lindo. Y nada, es como que siento que recuperamos algo. Es como que si la naturaleza comienza a normalizarse, esperamos que nosotros de Chacito podamos hacer lo mismo en medio de todo lo que estamos sufriendo. Qué increíble el cambio en 6 meses. O sea, tú lo decís, Alfate, en el verano los turistas reclamaban dónde está este sector bello, este sector bonito que a mí me vendieron, el agua cayendo, las tazas, qué sé yo. Hoy día lo estamos viendo precioso. Ojalá lo mantengamos así, ojalá sepamos entender lo que nos está diciendo la naturaleza y no suceda lo que pasó en otros lugares del mundo, que saliendo del confinamiento la tasa de contaminación se elevó por las nubes, mucho más alto que los años anteriores, que los animales se volvieron a ver perseguidos por la humanidad y que al final todo lo lindo que se había logrado en pandemia se terminó destruyendo. Aprendamos algo, aprendamos a convivir, a ser hermanos de la naturaleza y de los animales. No, excelente noticia, porque recordemos que en febrero justamente la CONAF había cerrado un sector del Parque Nacional Radial 7 Tazas producto de la sequía, por lo tanto ahí también estás afectando a toda una zona que vive mucho del turismo, por lo tanto esperemos que esta agüita se mantenga también para este próximo verano, quizás, ojalá cuando ya estemos fuera de toda esta pandemia, ¿cierto? Y podamos nuevamente ir a visitar esos lugares tan lindos de Chile. Exactamente, y cuando antes de irnos a la pausa comercial hablamos de Talca, que la pasaron mal. Una vez más se construyeron edificios, condominios, casas donde claramente no era buena idea hacerla. No sé si no le mostraron, no vieron, nunca supieron con respecto a la voz de los expertos, pero las imágenes están hablando por sí solas. Imagínate este primer piso de estos condominios, esos muebles sonaron. Lo primero que tuvieron que hacer es cortar todo el sistema eléctrico por días, porque obviamente hacía corte al entrar, pero los sistemas de enchufe, toda esta agua que se filtró. Este edificio tiene a su lado un estacionamiento, como cualquiera que se precie de tal, que es subterráneo, obviamente. La verdad es que ya a la altura de la calle no podías entrar. Lo único terrible era imaginarte la cantidad de automóviles cuyos dueños no pudieron sacarlos y que hoy en día finalmente están en calidad de submarino, porque la verdad es que quedaron completamente tapados e inundados por el agua. Las imágenes que están viendo son de Talca, ya de noche, y que a la mañana siguiente, cuando todas las cámaras de los distintos canales de nuestro país fueron a visitar este sector, la situación, este paisaje tremendo, no había cambiado en lo más mínimo. Y esto grafica la violencia, voy a usar esa palabra, la violencia con la que se gatilló todo esto y la lluvia atacó o consumió este verdadero edificio, porque muchas personas decían, oye, si el estacionamiento se empieza a inundar de a poquito, el conserje puede ir y avisar de alguna forma, oye, ahí siempre hay un registro en los edificios, los que tienen auto en el -2, -1, qué sé yo, sáquenlos porque estamos con un conflicto. En este caso no se alcanzó a hacer.
En este caso, la gente despertó al otro día con sus autos inundados, como decís tú, Salfate. No es como que ya lo voy a sacar empujándolo. No podías acceder, no se puede, porque desde la superficie ya no podías entrar, se veía todo inundado. Entonces esto fue de un segundo a otro, y eso solo habla de la torpeza en el lugar en el que se construyó justamente. Tú lo decías ya hace un rato, todo el mundo en Talca sabe que ese es un sector donde no había que construir porque era un sector que se inundaba en 3 segundos. Dicho y hecho. Ahí está. Mira hasta dónde llega el agua en los muebles, Monty, te pasaste. Sí, y considerando que, imagínate, un lugar donde viven niños, adultos mayores probablemente. ¿Dónde se va esa gente? Potencia aún más la emergencia sanitaria y pone en riesgo a todas esas personas. De verdad que son imágenes que uno no quisiera estar viendo. Por lo mismo también la región del Maule está con una alerta temprana preventiva para sus 30 comunas, así que no es menor la indicación que se ha dado a toda la gente de esa región a mantenerse súper expectante de lo que pueda pasar, porque claramente están viviendo una situación que hace muchísimos años también no veían en esa zona. No, te pasaste, insisto. Aquí obviamente nosotros estamos mostrando algunos de los registros que la gente compartió, pero aquí hubo pérdidas fatales en términos, digamos, de posesiones materiales, pero con eso me refiero a hogar, no son lujos, son cosas de primera necesidad en un lugar donde tú no puedes ir de tu casa. Algunos se quedaron sin casa. Imagínate a dónde fueron a parar, donde fuese. Ahora, ese sacado de película. Esta vez nos vamos a Iloca, nos vamos a la comuna de Licantén, donde se dio un fenómeno de una tromba marina. Atención, esto es para escucharlo también, la reacción de las personas que no daban juicio. Mira, atención. Un tornado, con cuidado con los de la costa, cabros, un tornado. Viene formándose, viene. Va saliendo para los botes para allá. No, finalmente no hubo ninguna pérdida material. Hay que entender que el problema de la tromba marina en general no hay ningún problema porque es un twister, un remolino, ¿cierto? Un ciclón que se transforma, que se genera en el agua y que succiona parte del mar. Entonces, eso cuando llega a tocar tierra es, además de lo terrible que es un remolino en sí mismo, además contiene agua, con todo, obviamente, los desperdicios que conlleva. Movimiento. Afortunadamente, esto no, como se fue por el cerro para arriba, no alcanzó a hacer ningún tipo de daño y generalmente se acaban cuando tocan tierra firme, pero aquí alcanzó a durar un buen trecho. Menos mal que se fue, porque esto ya es cosa de casualidad nomás, a un sector donde no había, digamos, edificaciones o personas, afortunadamente. Salfate, ¿las trombas marinas son comunes o empezaron a surgir? Es comunes, me refiero en nuestro país, por supuesto, o son más, las empezamos a ver, a identificar mucho más a raíz de este caos climático. Buena pregunta. Con el cambio climático comenzaron en el sur de nuestro país, en ciertos sectores litorales, a verse de manera mucho más seguida. Para nosotros eso era algo de las películas y que era difícil de captar incluso en otras naciones, y se ha dado por lo menos un par de veces al año todos los últimos 3 años o 4 años, si mal no recuerdo, en nuestro propio país. Son bastante peligrosas, son muy peligrosas porque es un remolino con agua, derechamente en plena tierra. Ahora, ¿quién celebró parte de estos paisajes que vuelven a recuperar las antiguas postales de la naturaleza? Este señor lindo, precioso, que en el caudal del río Mataquito, en la región del Maule, no puede creerlo, y mira cómo él le expresa al mundo volver a ser testigo del cauce natural normal de este río. Atención. Años que no lo veía así. Esta es una maravilla de volverlo a ver a mis 72 años. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de estar aquí nuevamente, mirando río. Ya no me importa de morirme, porque tuve la felicidad de verte grande de nuevo, porque en el verano daba pena de verte seco, y ahora como te veo grande río Mataquito. Gracias, Señor, gracias, Señor. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante el video! El corazón de acá. Sí, es tremendo, porque claramente las personas mayores hoy día ven este tipo de fenómenos y se acuerdan cuando ellos probablemente eran niños y esto era
absolutamente normal de ver, y hoy día aplaudirlo, creo que también debe ahí traer muchos recuerdos y mucha gratitud, hablarle a la naturaleza, si la naturaleza es un ser vivo, o sea, tiene tanto que entregarnos, así que tremendamente gratificante ver ese video. Y mira, justamente hablando del tema de cambio climático, que si esto pasa o no por todo lo que estamos viviendo, que ya lo vamos a ver, así que no me quiero adelantar a eso, pero muchos expertos también están diciendo que el mismo cambio climático puede ser más mortal incluso que el mismo coronavirus, porque genera, por cierto, inundaciones, los incendios, por ejemplo, los huracanes o las trombas marinas. Esto también va generando otro tipo de conflictos como propagación de enfermedades. Muchos dicen, bueno, el COVID-19 va a ser algo temporal, en algún minuto se va a ir. El cambio climático es algo presente, que probablemente nos va a acompañar de aquí a cientos de años más si no hacemos algo ahora. Así que a tener ojo nomás con eso. Y sabes que la pone más grave, muy breve, que no le tomamos el peso al caos climático ni al cambio climático. No le estamos tomando el peso y eso la hace mucho más peligrosa para nosotros. Salfate, del principio que tú vienes planteándote una interrogante que todos nos estamos realizando hace mucho rato. Esta cuarentena, este confinamiento, ¿jugó a favor de que regresaran las lluvias como en los 80, como en los 90? Ya, ok. Esta es la pregunta que todo el mundo se está haciendo y que ya había planteado la mano. Entonces, ojo con esto, voy a citar la voz de los expertos. Climatólogos de la Universidad de Santiago, ¿cierto? Mi alma mater, afirman que la disminución de la contaminación urbana, ¿cierto? Al menos automóviles, la gente, digamos, no levanta, digamos, ningún... Bueno, la contaminación urbana en Santiago no debería haber tenido significativa influencia en las precipitaciones de este mes, ya que la contaminación no ha superado el 30%, igual está por ahí. Pero ¿qué saben estos expertos? ¿Qué saben? No tienen ni idea. Bueno, obviamente, la verdad es que porque ellos cuando dicen esto, es porque claramente estadísticamente, digamos, sus cálculos, no hay una correspondencia necesariamente, pero estamos viviendo un hecho histórico que nunca antes había ocurrido y tenemos esta consecuencia. Ahora, atención, de todo esto hay noticias lindas, maravillosas, increíbles, y es que se puede confiar en la raza humana, porque aún en problemas, aún con pandemia, aún con inundaciones, finalmente el corazón del ser humano se presenta en al menos 2 rescates animales que queremos compartir con ustedes. ¿Cuándo? A la vuelta de la última y más breve pausa comercial. No se vaya, que esto está cada vez mejor. Charlie Bravo 1, el perro, empezó. Un perrito. Al fin. Exactamente, Canopus es el bautizo que recibió este canino, que producto del temporal, que nadie sabe cómo se encontró a 2 kilómetros de la costa. ¿Quién lo sacó de ahí? Un equipo de la Armada de Chile. Tenemos el video para que comentemos. Lindo, precioso, para volver a confiar en el ser humano. Mira. Ya. A ver. Ahí está. Ven para acá. No, mira, está súper lejos. Oye, mira, de hecho, tan lejos, acá tengo un artículo de Cooperativa que sacó, que cuentan que este perrito fue avistado por el personal de la barcaza Chacabuco, que procedió justamente a sacarlo del mar. Son la barcaza Chacabuco quienes lo sacan de la Armada a este perrito, que además estaban buscando, Monty, su dueño, justamente porque se entiende que producto del temporal puede haber entrado 2 kilómetros al mar. No se sabe mucho quién es su dueño, cómo llegó hasta ese lugar. Ay, sí, te juro que me enternece tanto ver esa imagen, porque, bueno, los perros para mí son como mi talón de Aquiles, pero justamente esa barcaza que estaba haciendo este trayecto desde Valparaíso hacia Talcahuano, y de repente se dan cuenta que había un perrito nadando desesperado. Bueno, afortunadamente tuvieron la deferencia de rescatarlo en estos como botes de Zodiac, creo que se llaman, y lo suben y después lo ingresan a la barcaza, lo bañan con agua caliente, le ponen calefactor, lo atienden, le dan comida, después fue visitado por un veterinario, por lo tanto en este momento se encuentra en súper buen estado. Canopus, así le pusieron. Canopus. Sí, Cosita. Además que, claro, era como
súper preocupante la situación de Canopus porque tenía varias heridas en la cabecita. Se presume que habían sido como picoteos de gaviota pensando en que era alimento. Pero no es el único rescate que se vio por estos días, Salfate, ¿cierto? De hecho, la familia de apellido Hort salvó en Wisconsin a este joven oso, casi un oseno, que tenía dificultades, obviamente, para respirar, que se le metió como este bidón de plástico en la cabeza, una vez más, que obviamente la gente los deja tirados y las imágenes hablan por sí solas. Mira, ojo, al principio pensaban que era un perro de alto riesgo, porque un oso, digamos, está asustado, se puede defender y, bueno, puede hacer daño, pero aquí, obviamente, los animales pueden entender, digamos, cuando hay una buena intención para con ellos, y lograron finalmente sacarle ese contenedor de la cabecita. Uno de Ben Hart, ¿cierto? El hombre que le sacó, que está en el video. Lo que más recuerdo es ese oso jadeando fuertemente, tratando de tomar aire, y él le hace una pregunta al público: ¿te imaginas tener eso en el agua más encima? Estaba sellado y no podía obtener aire fresco. Y dicen que parece que estuvo 2 días eso, al parecer. De hecho, se estipula efectivamente que fueron mínimo 2 días. Hoy estamos viendo imágenes preciosas, imágenes que nos llenan de esperanza. Con respecto a las imágenes del perrito, solo 2 datos. Se habla de que si no encuentran a los dueños, justamente la Armada lo va a adoptar, va a ser parte de ellos, una cosa muy bonita. Y además, esas imágenes preciosas que pudimos ver son gentileza del Instagram de Tele13, que les agradecemos justamente por las imágenes que pudimos ver. Tuvimos un capítulo redondito, un capítulo que a mí, Salfate, Monty, por lo menos lo que me deja enseñanza es que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Si no, estamos fritos. Exactamente. Simplemente los dejamos invitados para mañana. Muy buena noche a todos, a cuidarse, como ya saben, y a prepararse para la lluvia que ya comienza de día viernes a sábado. Así es. Y nosotros nos encontramos mañana a la medianoche en un nuevo capítulo de Así Estamos. Que estén muy bien. Los esperamos mañana. Chao. Hasta mañana. Chao, chao.